de los años. Ha habido mucha confusión. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque se han infiltrado tradiciones, costumbres, conveniencias y malas interpretaciones a la iglesia, y todos sabemos eso, ¿cierto o no? Se han infiltrado. El hombre se ha metido a, si no cambiarlo de Dios, agregarle a su palabra. ¿Por qué ha pasado eso? Porque, como dije, el hombre añadiendo ingredientes a la receta de Dios la ha cambiado. La receta de Dios ya no está tan pura como debería de estar, ni llega a donde debería de llegar por lo que ha pasado. Diciéndolo de otra manera y mucho más claro, se han infiltrado mentiras a la verdad de Dios. Todos debemos de saber eso. Y eso ha sido realmente triste. Y es por eso que queremos ser claros en decirles cuál es la verdad de Dios y cuál no es. Y hoy vamos a ver las dos. Hoy vamos a ver las dos. La semana pasada nos dedicamos a una nada más, la verdad de Dios. Chequen el mensaje. Hoy vamos a acabar esta serie con las dos, lo que dijo y lo que nunca dijo. Si recuerdan, la semana pasada vimos que era lo fundamental, lo esencial, lo necesario, lo indispensable, lo crítico, o en otras palabras, la verdad que todos deberíamos de saber acerca del cristianismo según que dice Dios en su palabra, que es la Biblia. O en otras palabras, ¿qué es lo que Dios quiere que tengamos muy claro? Para que no vayamos a confundir lo que Él dijo con las tradiciones, con las costumbres culturales, con las malas interpretaciones del hombre, o con lo que dicen otras religiones. Vaya que si nos han confundido de repente y mezclamos todo. Y entonces, ¿qué es lo que deberíamos de saber con claridad? Obviamente, entre muchísimas cosas más, porque la Biblia habla de muchos temas y no podemos abarcar todos, pero en cuestión de saber lo más importante para empezar una aventura con Dios, esto es lo que vimos y que necesitamos saber, que es muy necesario. Número uno, que Jesús es el Mesías de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús es el Mesías de Dios. No hay nadie más. Hay gente en otras religiones que están esperando otro Mesías, inclusive quizás en la nuestra, no lo sé, pero nada más hay un Mesías y ese es Jesús. Amén. No hay nadie más. Lo hemos establecido claramente con mucha evidencia. Segundo, que Jesús es Dios. También debe de quedar bien claro, porque hay otras religiones que no consideran que Jesús es Dios. Dentro de todo lo que hemos dicho, también vi esta semana otros versículos que hablaban de quién es Jesús. Tito 2:13, mientras aguardemos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, más claro ni el agua. No sé cómo hay gente que podría decir es que Jesús fue un buen hombre y no quieren admitir que ahí dice claramente Jesús es Dios. En Romanos 9:5, de ellos son los patriarcas y de ellos según la naturaleza humana nació Cristo, quien es Dios. Clarísimo, ¿no lo creen? Entonces tenemos que tener esto bien claro porque Dios quiere que sepamos con certeza qué es lo que Él dijo. Jesús es el Mesías, Jesús es Dios. Número 3, que hay un solo Dios, que se presenta en una Trinidad, algo bien difícil de entender, pero así se presenta, pero es un solo Dios. En el principio ya existía el Verbo, refiriéndose a Jesús, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Otra vez, un Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Otro día nos metemos a definir qué es eso, porque no es nada fácil, pero es un Dios. Y Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el que vino a este mundo. No vino el Padre ni el Espíritu Santo, fue el Hijo. 4, que Dios creó todo lo visible y lo invisible. En Juan 1:3 dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Estaba refiriendo a Jesús.
Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Estas son cosas que deberíamos de saber con certeza, porque Dios quiere que las sepamos y se lo digamos al mundo. Dios creó todo, lo visible y lo invisible. Hay un mundo invisible, hay un mundo espiritual que no podemos ver, pero que existe. Y la Biblia también habla de eso, y este año seguramente nos vamos a meter a ver eso, porque ese mundo espiritual influye en nuestro mundo. Número 5, que todo eso que fue bueno, lo que pasó en el número 5 no fue tan bueno, que el pecado entró al mundo. ¿Cómo entró? Por el libre albedrío del hombre. Mucha gente se pregunta cómo es posible que un Dios bueno permita todo esto. Pues porque dio el libre albedrío al hombre, porque no nos hizo robots, porque no nos forzó a obedecer, porque nos dio la libertad de escoger. Por eso entró el pecado al mundo. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un aspecto bueno y deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, y luego le dio a su esposo y también él comió. ¿Cuál es el punto de ahí? Que Dios le dijo a Adán y Eva: todo esto es para ustedes, no toquen ese fruto. Y realmente nunca supieron ellos, aunque sí se les explicó, porque seguramente morirán, pero yo creo que ni entendían qué era morir, o sea, separarse de Dios. Yo creo que no lo entendieron bien, pero el libre albedrío fue el que los llevó a escoger lo que no deberían de haber escogido. Dios en su pregunta es: no saben todo, pero confían en mí, no toquen eso. Y realmente lo que el hombre decidió hacer es: quiero saber de qué se trata todo. Y ahí es donde todo el caos empezó, como lo vemos hoy, como lo hemos visto durante la historia de la humanidad. El pecado se ha infiltrado, el pecado es el que ha arruinado toda esta existencia, entre comillas, y esa es una parte de la verdad que Dios quiere que sepamos. El pecado entró al mundo, somos pecadores, no hay manera de librarnos de eso, y todos vamos a morir por esa situación. Entonces ese es el punto número 5 que Dios quiere que sepamos. Pero el 6 es que el Mesías pagó por el pecado. Esto es tan importante. El Mesías pagó por el pecado. El Mesías, que es Jesús, en Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, o sea, Él vino al mundo siendo pecadores los hombres, Cristo murió por nosotros. Esas son las mejores noticias que podemos oír en nuestra vida, las mejores. ¿Por qué? Porque esas son las que nos van a llevar a su reino. Resulta que no es por obras, como habíamos pensado quizás. Dios nunca dijo que la entrada era por obras. Ha habido una mala interpretación, ahorita vamos a eso. Entonces el punto 6 es que el Mesías pagó, ya pagó. Punto número 7 es que la entrada al reino de Dios, también sumamente importante para todos, es por la gracia de Dios a través de la fe, no de cada uno de nosotros, no es por obras para que nadie se vanaglorie. Efesios 2:8-9. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Por la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Ya lo vimos la semana pasada, que es darnos algo bueno que no merecemos. Por la gracia de Dios, darnos algo bueno que no merecemos. Hemos entrado a su reino a través de la fe. ¿Qué es la fe? Es estar totalmente convencido de que lo que Dios prometió va a cumplir. Si crees en mi Mesías, entras. ¿Estamos totalmente convencidos de eso? Eso es entrar, eso es fe, no por obras, para que nadie diga yo entré por mí. Todos vamos a entrar al reino de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz. Las mejores noticias que hayamos oído. ¿Por qué? Porque yo antes pensé que era por mí. Y tenía yo una carga tremenda de decir, yo no puedo ser tan bueno como se me pide. Hasta que entendí que Jesús pagó por mí. Jesús pagó esa penalidad que yo tenía que pagar en la cruz. Las mejores noticias que hayamos oído. Esos son 7 puntos que son indispensables para tenerlos claros. Y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Que la solución al distanciamiento entre nosotros y Dios, porque hubo un distanciamiento,
La solución es Jesús. La solución es Jesús. ¿Nunca han visto un dibujo de dos montañas en donde hay un puente? En un lado de la montaña estamos nosotros, en el otro lado está Dios. El puente es Jesús. ¿Cómo atravesamos ese puente? Yendo a la cruz, a decir: Dios, reconozco que he pecado en contra de ti, pero acepto que tú moriste por mí. Así de fácil, así de sencillo. Pero hay mucha gente que no lo acepta porque cree que es demasiado fácil. Que cómo es posible que algunas personas puedan entrar al reino de Dios siendo tan malvadas como son. Jesús vino a morir por el más infame de todos, por eso lo torturaron y lo acribillaron como lo hicieron. Vino a pagar por el peor de todos. Todos, dice la Biblia, son bienvenidos a la cruz, todos. Lo queramos nosotros entender o no, eso es lo que Dios dijo, todos podemos ir a la cruz, aceptarlo. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que sepamos? Que aceptemos primero lo que Jesús hizo en la cruz para entrar. Que Él quiere que seamos suyos. La entrada es gratis, la entrada la podemos tener en cualquier momento de nuestras vidas que digamos: sí, Dios, sí, Jesús, yo he pecado en contra de ti, yo sé que tú moriste por mí, tú ya pagaste para entrar. Porque mucha otra gente dice: ok, y entonces ya entraste, ya puedes hacer lo que quieras. Dios nunca se estacionó ahí. Para entrar, sí somos suyos, pero Él como un papá, porque adquirimos la potestad de ser sus hijos en la cruz, porque dice: a todos los que aceptaron a Cristo les dio derecho de ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, todos son creación, pero los hijos legalmente de Dios son los que han ido a la cruz. Ahí Dios nos dio el derecho de ser llamados sus hijos. Entonces, uno es que aceptemos qué es lo que hizo Él en la cruz para entrar, y lo otro es aceptando y practicando su palabra para tener recompensas. Una es entrar y otra es tener recompensas. En esta iglesia lo repetimos constantemente porque hay mucha confusión, en donde si no se está caminando con Dios, pues realmente no creíste. Eso no es cierto. Si estamos totalmente convencidos de que el Mesías pagó por nosotros y que Él nos mete a su reino, si estamos totalmente convencidos, ya entramos. Dios nos puede disciplinar como sus hijos aquí en la tierra, pero nunca perdemos la relación entre padre e hijo que se establece en la cruz, nunca se pierde. Lo que se puede perder es la salud, bendiciones y muchas otras cosas aquí y ahora. Pero esto es lo que Dios quiere que sepamos claramente. Cómo entrar y cómo ser recompensados aquí en la tierra, y cuando lleguemos allá, si caminamos bien con Él. Espero que eso haya quedado bien entendido. Porque dicho lo anterior, ¿por qué ahora no tratamos de responder algunas de las preguntas que están ahí afuera? ¿Y cómo lo sé? Pues porque hay muchos amigos que me escriben, y porque he oído a muchos entrevistar a pastores y a otras personas, y estas preguntas están allá afuera, y que muchos de ustedes pueden tener acerca de lo que Dios dijo de su palabra. ¿Cómo? ¿Qué es el pecado y cuáles son las consecuencias? Pues veamos una historia. Aquí vamos a checar realmente qué dijo Dios del pecado. Chequemos esta historia. Ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicie, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si su ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Están metiendo palabras bien duras ahí, ¿verdad? Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo vaya al infierno. Aclaremos esto. Estas cosas se tienen que saber. Pecado no es solo hacer algo, sino inclusive pensar en algo. O sea, ¿y por qué estaba diciendo eso Jesús? Porque los fariseos de aquel entonces, que eran los sacerdotes, creían que eran buenos. Yo soy bueno.
Y Jesús elevó el estándar a decir, mira, te voy a explicar lo que es bueno. No es solo no hacer, es no pensar. Y todos pensamos porque tenemos pecado. El pecado está en todos, o sea, nos teníamos que dar cuenta por lo que dijo Jesús, que no hay ni un solo hombre ni mujer bueno al estándar de Dios, nadie. Todos hemos pecado, ya sea por hacerlo o por pensarlo, ¿sí? A los fariseos se estaban quedando con la boca abierta porque ellos pensaban que eran la gran representación de Dios. Y Dios les estaba hablando a ellos bien claramente, con que solo pienses, ya pecaste. Y resulta que en esa metáfora dice, y los que pequen se van al infierno. ¿Qué es el infierno? Es un lugar en donde no va a estar Dios presente. Es un lugar que va a existir, que por cierto, y ahorita lo vamos a mencionar al ratito, no está abierto todavía. El infierno todavía no está abierto. La gente se va a Hades, los que no creen. Ahorita nos metemos rápido a eso. El infierno va a ser un lugar en donde no va a estar presente el Mesías. No va a ser en su reino. Y entonces, qué miedo, ¿no? Somos pecadores, porque todos lo somos. Nuestro destino es el infierno por el pecado. ¿Cuál es la solución? Tenemos una solución. Jesús. Jesús es la solución, es lo que hemos venido diciendo. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Es nuestra solución para entrar al reino de Dios y no irnos a otro lugar. ¿Estamos ahí? Todos se me están quedando viendo como que nunca lo han escuchado, espero que sí. Jesús es la solución. El infierno no nos toca a nosotros, no vamos a ir ahí. Ya nos salvó el Mesías de ir ahí. Qué buenas noticias, ¿no lo creen? Entonces, ese es un punto que deberíamos de saber. Sí, el pecado existe, sí, todos estamos destinados a ir al infierno, pero por eso vino el Mesías, para salvarnos de eso. No para hacer nuestra vida más agradable aquí, aunque la es, pero para salvarnos de un destino al que no queríamos ir, porque va a haber sufrimiento. No nos vamos a meter ahí a qué significa el infierno hoy, otro día, pero es un lugar en donde no va a estar presente el Mesías y no queremos estar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Jesús ya vino a solucionar eso. Segunda pregunta. ¿No es verdad que el famoso sermón de la montaña habla de cómo Dios quiere que nos comportemos? La respuesta es sí. Otra pregunta, ¿con qué fin? ¿Con el poder entrar a su reino? Si lo hacemos, pues vamos a leerlo, ¿no? Mateo 5:1-12. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Este es el sermón de la montaña. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. De entrada, obras. Los pobres en espíritu tienes que ser, porque el reino de los cielos les pertenece. Esa les pertenece, es de posesión, es herencia, no es entrada. Son cosas que tenemos que entender. Ahorita voy a explicar un poquito más. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Los compasivos, porque les darán compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. De entrada, casi todo el mundo piensa, eso tenemos que hacer para entrar al reino. Pregunta: si tenemos que hacer todo eso, ¿dónde está el regalo de Dios? ¿Verdad? Entonces hay una mala interpretación, porque el sermón de la montaña se dio mucho después de que Jesús les dijo: ¿quién soy yo? Ya habían creído en Jesús sus discípulos. Este sermón de la montaña, aunque lo oyeron muchas personas, los más allegados estaban ahí. Era un sermón para ellos. Así es como se deben de comportar. Y fíjense nada más qué más dice.
Alégrense, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa. Palabra clave, no entrada, recompensa. Les está hablando a los discípulos. Dios quiere que nos comportemos así como cristianos, pero no para entrar. Porque si es para entrar, ya no fue gratis, ya no fue el Mesías, ya fuimos nosotros junto con el Mesías. Y eso, perdón, no es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos analizando rápidamente qué es el Sermón de la Montaña. Es el sermón más increíble que hay que leer todos para estar bien al tanto de qué dice. Pero es para cristianos, no para hacerse cristianos. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, porfa, al final nos podemos ver con mucho gusto. Igual en las redes, escríbanme. Porque la respuesta es: el Sermón de la Montaña es para entrar. No, porque el sermón habla de recompensas, versículo 12, y no de entrar. Y no, porque sabemos que la entrada es por fe. No por el comportamiento. Esto es comportamiento. La entrada es por fe, por la gracia de Dios. La entrada, el caminar es otra cosa. Ojo, si la Biblia es la palabra de Dios, y lo es, no puede tener contradicciones. ¿Estamos de acuerdo? Dios no se puede contradecir. ¿Y a qué me refiero con eso? Si parece que algo se contradice, es que estamos interpretando mal. Si en Efesios 2, 8, 9 dice: por gracia a través de la fe hemos sido salvados y no por obras para que nadie se jacte. Si lo dice tan claro y confundimos de repente, tenemos que hacer todo esto para entrar, hay algo que no se está interpretando bien. Lo que dijo en Efesios 2, 8, 9 es para entrar. Lo que está en el Sermón de la Montaña es para caminar con Él. Si no lo tenemos claro, vamos a confundir todo y le vamos a quitar a la gracia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, se complican las preguntas. ¿El bautizo es necesario para entrar al reino de Dios? No, porque el bautizo es hacer algo, es un acto de obediencia. Y para entrar es solo por fe. 1 Corintios 1:17, y aquí corroboramos, dice: pues Cristo no me envió a bautizar, está hablando Pablo, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. ¿Qué está diciendo Pablo? No me mandó a bautizar. ¿Por qué? Porque si el bautizo fuera tan esencial para entrar, no se le hubiera pasado a bautizar. ¿Están de acuerdo? Ni Cristo estaba bautizando, bautizaron a bien pocos. ¿Qué es el bautizo? El bautizo es decir públicamente lo que uno ya cree. Eso es el bautizo, hacerlo público ante los demás. Yo creo en Jesús. Pero no es en el momento que uno se salva. El momento que uno se salva es cuando uno acepta en su corazón que Cristo pagó por él. ¿Sí? Entonces, hay que tener claro qué es esto. Como dije, Pablo hubiera bautizado a todos y no lo hizo. ¿A qué edad se debería uno de bautizar? Porque es un acto de obediencia. A la edad en que uno acepte a Jesús como su Salvador. En ese momento, donde puedan. Si pueden ir al Jordán, vayan. Y si no, en una tina. ¿Cómo se debe de hacer? Pues normalmente sumergido en agua, representando así la nueva creación, en donde uno se levanta de entre los muertos. Es una representación de lo que va a pasar después. Nos vamos a levantar de entre los muertos. Pero es nada más una representación. 2 Corintios 5, 17 dice esto: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Somos una nueva creación y se está representando en el bautizo. Es todo lo que estamos haciendo ahí. Pero para bautizarnos primero hay que creer que Cristo es el Mesías y que pagó por nosotros. Entonces ahí les va una pregunta importante para todos. Y entonces, ¿el bautizo de infantes es bíblico?
La respuesta es no, no es bíblico. En las redes otra vez, no queremos ofender, lo que queremos es que sepan la verdad. No es bíblico el bautismo de infantes. Es quizás una tradición adquirida por la gente o la iglesia por creer que el pecado original se perdonaba al bautizar a los infantes. Es algo que se creyó. El pecado original, se puede morir este bebé, pues vamos a bautizarlo. La Biblia no dice nada de eso. Todo el pecado del hombre es perdonado en la cruz, no en el bautismo. Yo cuando mis hijos eran chicos le pedía siempre a Dios, dales la suficiente vida para que crean en tu Mesías. Y bueno, yo estoy nada más diciéndoles lo que dice y lo que no dice la Biblia. El bautismo de infantes no es bíblico. Ahí ustedes analícenlo y llegan a una conclusión. Cuarta pregunta, se empieza a complicar todavía más. ¿Quiénes son los santos? Son un grupo de personas apartadas para el Señor y su reino. Somos todos los creyentes somos santos. Y entonces, ¿hay santos que pueden interceder por nosotros? La respuesta es no. El único que puede interceder es Jesús. Chequen esto en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Otra vez lo decimos, no para ofender, sino para que chequen la verdad de la Biblia. Solo Jesús puede interceder por nosotros. ¿Por qué entonces beatificaron a algunas personas? ¿Por qué eso ha pasado? Yo creo que no solo para recordar que su compromiso con Dios fue ejemplar, porque seguramente fue ejemplar, pero también para elevarlos a un nivel cuasi divino. Perdón, pero ¿quién nos dio la autoridad de elevar a nadie a un nivel cuasi divino, en donde pueden intervenir y hacer milagros? Eso no es bíblico. Perdón, pero eso no es bíblico. Nadie puede contestar oraciones excepto Jesús, porque Él es Dios. Sus atributos son absolutos y los del ser humano no lo son. Es cuestión de lógica. Los santos que han beatificado a lo mejor sí fueron ejemplares para nosotros, para cómo caminaron ellos, vamos a caminar nosotros, pero que ellos puedan contestar oraciones o hacer milagros no es bíblico. Pregunta, ¿María puede hacerlo? Puede que los santos no, pero María no, porque ella es una mujer, es un ser humano, bendita entre todas las mujeres, y lo hemos dicho muchas veces aquí, sí es bendita entre todas las mujeres, no le estamos quitando su lugar especial en el reino con Dios, pero es un ser humano y Jesús es Dios. Punto final, ¿no? Tenemos que poner los puntos sobre las is para entender la verdad de Dios, aunque nos moleste, aunque toda la vida hayamos creído eso, pues sí, pero vamos a ir a la verdad. María va a tener un lugar especial, claro que sí, pero ella no puede hacer milagros. Por lo menos eso no está en la Biblia. ¿Qué me dicen ahora de Mateo 23:9? Y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. No llamen a nadie Padre. ¿Por qué la gente lo hace? ¿No deberían de tener otros nombres los líderes de la iglesia? Sí, pero quizás lo llamaron así porque representaban el cuidado de un padre. Ok, vamos a suponer que están haciendo la labor de un padre de decir, yo te cuido, yo veo por ti. Ok. ¿Pero qué dice la Biblia de eso? Que a nadie se le debe de llamar padre, ni al Papa, y mucho menos Santo Padre. Perdón, ya sé que me van a mandar mensajes, mándenmelos, pero con cariño. ¿No? Porque lo estamos tratando de decir también con cariño. No tengo nada en contra del Señor, pero ¿qué dice la Biblia? Que no hay nadie
que se le debe de llamar Padre, ni mucho menos Santo Padre, porque esa es una referencia a Dios y nada más a Dios. Tenemos un Santo Padre y no está aquí en la tierra, está allá. Si no lo podemos ver claramente, pues vamos a analizarlo. Por otro lado, nos complicamos más, ¿eh? Pero miren, estoy a punto de cumplir, ya entra una década donde tengo que decir cómo va todo, antes de que me vaya de aquí. Es verdad que los papas son infalibles y que Dios se comunica con ellos para tomar decisiones. O inclusive para agregar o quitar lo que está escrito, porque eso ha pasado. Perdón, Vaticano I y II y muchas otras cosas. ¿Qué dice Apocalipsis de eso? A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él plagas descritas en este libro, y si alguno quita las palabras de este libro de profecía, y estamos hablando de toda la Biblia, Dios le quitará su parte del árbol de la vida de la ciudad santa descritos en este libro. Le va a quitar recompensas, no la entrada a los que sean creyentes, pero recompensas sí. Y entonces, ¿serán tradiciones y decisiones hechas a conveniencia? Pues por supuesto que sí. Desde Constantino, que entró a la iglesia, él empezó a meterse en los asuntos de la iglesia y empezaron a confundir cosas. Y entonces, los papas, si checan, no tienen un historial muy bueno que digamos. Nomás chequen a los Borgia. Perdón, pero tenemos que hablar verdades en donde a lo mejor nunca las hemos escuchado, no nos queremos meter porque son incómodas, pero los papas han tenido sus problemas. No estoy diciendo estos últimos, que también los tienen, pero ha habido papas que han tenido muchos problemas, ¿sí? Pedro fue el primer papa. Esa es una mala interpretación también, porque Jesús le dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Mesías. Y Jesús, con un juego de palabras en griego, le estaba diciendo: sobre esa roca, roquita, refiriéndose a Pedro, sobre esa roca, esa confesión de fe, voy a levantar mi iglesia. Sobre la confesión de fe de Pedro, no sobre Pedro. Lógica, ¿cómo va a edificar Dios una iglesia sobre de un hombre? Y un hombre que además lo negó 3 veces, ¿verdad? Claro, después regresó, y un gran hombre que se hizo, pero ¿cómo va a edificar su iglesia Dios sobre de un hombre? Sobre del único hombre es Jesús, no Pedro. Y entonces eso de que Pedro fue el primer papa, perdón, pero también es una interpretación ilógica. Además, Pedro estaba casado. Si checamos un montón de cosas, lleguemos a la verdad, ¿no? Eso es lo que nos importa. Hagamos a un lado la mentira, no importa a qué iglesia vayan. Ojalá y vayan a una buena que les enseñe, pero hagan a un lado la mentira y estaciónense en la verdad de Dios. 6º punto, ¿qué me dicen de la comunión? La cena del Señor. 1 Corintios 11, del 23 al 25, de yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, por ustedes lo entrego. Hagan esto en memoria de mí. O sea, creo que está claro, ¿no? De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, o sea, en mi memoria. Pregunta: ¿qué no dice ahí que eso lo hagamos en memoria de Él? ¿Por qué se decidió? Pregunta otra vez, amigos, que los quiero, ustedes saben. ¿Por qué se decidió que cada vez que se hiciera la comunión ocurriera una transustanciación, que le llaman, que básicamente se refiere a que el pan se convierte en el cuerpo literal de Jesús y que el vino se convierte en su sangre literal? ¿Por qué y para qué? ¿Para recibir literalmente a Jesús?
¿Por qué y para qué? Efesios 1:13 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Dios no puede salir y entrar de nosotros. Estamos sellados, Él nunca se va, somos suyos. Y entonces, si estamos sellados con el Espíritu, ¿por qué se necesitaría recibir otra vez a Jesús? Perdón, pero no tiene lógica, ¿o sí? Este es un invento. Otra vez, con mucho cuidado. Les pido perdón por la ofensa que puede haber, pero estoy diciendo la verdad, y si la verdad ofende, pues ni modo. Pero si estamos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios nunca sale de nosotros, ¿por qué tenemos que recibir cada vez que la comunión a Jesús? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No se acuerdan que cuando nos daban la comunión no podíamos ni tocar la hostia? Porque no va a ser que lastimáramos, o sea, perdón. Son cosas que tengo que decir y que un día antes de mi cumpleaños las estoy diciendo. Y pues ya me aventé a decirlo, porque eso es lo que es. Perdón, pero la cena del Señor es una remembranza de lo que Él hizo, que es tan importante. ¿Qué hizo? Vino a morir por nosotros. Hay que celebrarlo. Pero no quiere decir que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Séptima y última. Y de la oración, ¿qué podemos decir? ¿A quién le oramos? ¿Al Padre? ¿Con el Padre nuestro? Pues eso no está tan mal. Pero el Padre nuestro es una forma de hacerlo. No tenemos que decir el Padre nuestro tal y como es, literal. Podemos decir otras palabras. A Dios le podemos platicar como si le platicáramos a nuestro padre, a nuestra mamá, a nuestro gran amigo. El Padre nuestro es un ejemplo de lo que debemos de hacer. Pero vámonos más allá. A María le tenemos que orar. A los santos, ¿a quiénes deberíamos de dirigirnos? Solo a Dios. Solo a Dios. Y sin duda podemos seguir admirando a María por ser bendita entre todas las mujeres. Y algunos santos por lo que hicieron. Sí, hay unos santos, estoy diciendo santos, de esos que beatificaron, que tienen un gran ejemplo a seguir. Pero no se dirijan a ellos, porque eso no es lo que Dios quiere que hagamos. Punto, ¿no? O sea, vamos a establecerlo claro, es a Dios nada más. Y entonces, todas estas cosas que a lo mejor están checando ahorita son verdades, que ojalá y encajen luego en que sí son. Porque ahí les va otra que también está difícil, que es posible sacar a nuestros seres queridos del purgatorio o del limbo con nuestras oraciones o con indulgencias. En ningún lugar de la Biblia se habla de un purgatorio ni de un limbo. Vamos a establecerlo claro, porque tengo tantos amigos allí que nos están escuchando y ojalá y quieran seguir, porque estamos diciendo la verdad. No hay purgatorio ni hay limbo en la Biblia. Juan 3, 17, 18 dice esto: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Ahí les va lo importante. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no hay términos medios. Que si creemos en el Hijo, ya nos salvamos, y si no, no. No hay un lugar temporal para purgar los pecados. No hay un lugar en donde a lo mejor se nos dijo, aquí te vas a quedar un ratito para que después te perdonen. Eso no es bíblico. Si tenemos a Cristo, estamos salvados, y si no, estamos condenados a ir a donde habíamos hablado hace rato, el infierno, que todavía no está abierto y que es un lugar a donde no queremos ir.
¿Por qué se inventó el purgatorio o el limbo? Yo creo que por dos razones. Porque lo confundieron con Hades, es el lugar donde están esperando y estarán esperando los no creyentes. Los no creyentes van a resucitar, pero 1000 años después que nosotros. Va a venir un arrebato en donde Jesús regresa con su iglesia, va a reinar 1000 años aquí en la tierra, y los no creyentes van a resucitar después de esos 1000 años. Todos vamos a resucitar, unos antes, otros después. Los creyentes al reino de Dios, los no creyentes a otro reino, el infierno. Pero están en un lugar y van a estar en un lugar que se llama Hades, esperando el juicio. Que como dije, no está abierto todavía el infierno, es hasta la hora del juicio en donde Dios echa a Satanás y sus secuaces ahí y todos los que no han creído en él. Tema para otro día. Entonces, uno, por confundirlo con Hades, y dos, porque creen que lo inventaron. Por conveniencia, por dinero, para sacarlos de ahí. Saco a tu muertito de este lugar si apoyas a la iglesia. Perdón, pero eso es una mentira, que entró a la iglesia y que no podemos permitir que entren cosas así y que avergüencen a Dios. ¿Cómo que para sacarlos de ahí? ¿Dónde está en la Biblia eso de que puede uno sacar de un lugarcito a un ser querido? En ningún lugar de la Biblia dice eso. Han sido mentiras. Y bueno, todo lo que hemos dicho aquí, que ha sido bastante y difícil de diluir, de masticar, ojalá y si puedan, porque hemos hablado la verdad. Es lo que Dios quiere que sepamos con claridad, para poder caminar mejor con Él. Y entonces, por favor, les pido aquí y en las redes que hagan un cuidadoso análisis de lo que se ha dicho, porque hay lógica. Piensen nada más que muchas cosas se han inventado porque el hombre ha metido su palabra a la palabra de Dios, y eso ha sido un problema, porque han querido controlar, manipular, porque han querido ellos decir lo que a ellos les conviene y no lo que dijo Dios. Y en esta iglesia estamos para saber qué dijo Dios y nada más.